Estamos con José Luis López, él es especialista en análisis de conflictos en minería, es el coordinador del grupo de diálogo minero, donde dialogan, conversan, tratan líderes comunales, representantes de las empresas y a través coordinados, conducidos por especialistas como él. Bienvenido, José Luis. Gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenido, muchas gracias. El grupo de diálogo minero tiene presencia, por ejemplo, en Cajamarca, que es donde se está viviendo esta tensión. Sí, hay mucha gente que participó en el grupo de diálogo. Es más, en Cajamarca, hace 2 años hubo un diálogo en Cajamarca, en minero, un grupo de diálogo Cajamarca. Y ahora nos reunimos también con dirigentes de Michiquillay, de Hualgayoc. Hemos conversado indirectamente con el presidente regional y hemos tratado de construir los puentes, que eso nos corresponde, y conversamos también activamente con Yanacocha. Tanto les decimos qué creemos que está bien y qué creemos que está mal. Ahí surge el diálogo. Junto a los conflictos, el diálogo es inevitable. Las dos cosas. Parece que los conflictos son más vistosos, el diálogo es más discreto, pero ambos son importantes. Ahora, ustedes tratan de conversar con los dirigentes comunales, o sea, los representantes de las poblaciones afectadas o no afectadas, que están en el área, más bien de impacto de la inversión minera. Inclusive les ofrecemos formación de liderazgo, de diálogo, ronderos de Chota, ronderos de Hualgayoc, del presidente de la Federación de Ronderos anterior, los actuales dirigentes de Michiquillay, que hay un gran tema también en el manejo de este fondo, y ONGs que quieran participar en esto. ¿Qué tipo de ONGs? CARE, CEDEPAS, Grufides. un tiempo, con Marco Arana ha estado en el grupo de diálogo. Y después se fue. Y después consideró que esto ya no era una salida, pero nos conectamos. El CER, los invitamos, que es también muy activo, de vez en cuando asiste. Entonces es un espacio, no es una ONG el grupo de diálogo, es un lugar donde hay que conversar. ¿Y hasta dónde han llegado? ¿Cuánto han avanzado en Cajamarca? En realidad, en entender perfectamente, no es exagerado, acercarnos a la verdad de lo que puede pasar y comprender que dentro de cada opositor también hay un lado que quisiera dialogar. Y eso, si se ha visto, sin querer pretender analizarlo en el personaje protagónico como el presidente regional Santos, si se ha podido ver cómo sus dos lados de entender que esto sí puede ser posible con una buena negociación, o de que no quiero y me cierro, están como balanceándose, y lo que uno tiene que hacer, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, es que cuando existen los puentes adecuados, uno puede transitar por ese puente. Y eso es difícil de hacerlo, porque las emociones nos ganan y se confrontan, como hemos visto escenas de personas confrontadas, y ahora, al parecer, puede ser que de repente hoy día sí vamos a encontrar un escenario distinto. Es así, del conflicto al diálogo, del diálogo al conflicto, y este es un devenir que todos enfrentamos. Y debe ser permanente, no puede cesar. Lo que no debe es hacer que el conflicto se polarice. Claro. Ahora, hay una polarización en Cajamarca. Hay una polarización, pero también ha comenzado a surgir un deseo de llegar a un arreglo. Exacto. Lo que hemos apreciado, usted me corregirá, por supuesto, usted es el experto, es que la polarización era gobierno central versus un sector de opositores a la minería, encabezado ese sector por el presidente regional y fortalecido por el presidente del Frente de Defensa Ambiental, este señor Wilfredo Saavedra. Con el devenir de los días, Wilfredo Saavedra se ha distanciado de Gregorio Santos y de Marco Arana, que se había plegado al grupo y que se encuentra más bien junto, al parecer, a Gregorio Santos. Allí hay una escisión. Claro. Y lo peor que podríamos hacer es calificar, es decir, los antimineros se están dividiendo, porque sin querer estamos provocando a los que vuelvan a unirse. No construyamos campos. No voy a negar que hay una diferenciación, eso sería cerrar los ojos. Le estoy repitiendo lo que Wilfredo Saavedra ha dicho anoche. No, el análisis es perfecto, eso es lo que está pasando. Lo que yo digo es cómo tratar cuando alguien decide diferenciarse.
algo se ha producido dentro de ese líder para tomar una decisión que a sabiendas que podría confrontarse con una población, un sector de la población que está muy molesta, muy enojada. Esa es una decisión valiente. Y lo que hay que decirles, da más pasos o te doy más razones para que lo hagas. Si el gobierno nacional no entiende entonces que puede ahora establecer un puente magnífico, un puente de plata en la cual conversen, las medidas anunciadas por el presidente pueden ser muy interesantes, muy profundas, no van a tener el sustento de hagámoslo juntos, porque él va a hablar, igual los ministerios van a quedar, pero quienes se van a estar en la Cajamarca van a ser las propias instituciones de Cajamarca. Entonces, qué bien sería que esas decisiones de garantizar, fiscalizar, disponer, que son las palabras que ha usado el presidente, sean compartidas por el presidente regional, o hacer el esfuerzo, porque tampoco sabemos hasta dónde puede llegar esto. Claro. Y eso es lo que puede jugarse, porque sería la expresión de la reconciliación y de la posibilidad del cambio en la minería que tanto se necesita. Ahora, cuando el presidente regional dice, este mensaje cambia el escenario, estoy seguro que la población de Cajamarca está analizando y nos obliga a todos los actores a sentarnos, a conversar y a analizar las actitudes que se han estado teniendo en estos días. Para usted, ¿a usted le parece sumamente razonable? No. Entonces, ¿O le parece que se abre una posibilidad, claro, o no? Y que no quepa en la mente a veces de estrategas exagerados en el gobierno nacional de decir, ha llegado la hora de la derrota de la región. Eso sería lo peor, porque ahí sí se reunificarían para sobrevivir, y eso no hay que permitirlo. Ha llegado el momento del acuerdo. Además, si la envergadura de los cambios sugeridos en el peritaje es recogido por el gobierno, es sentido común decir, eso quiere decir que había cosas que cambiar. Eso quiere decir que en algo tenían razón los que se resistían. Tal vez no estábamos de acuerdo con la forma, pero sí había algo. ¿Por qué el ministerio que aprobó la ley ya no se le iluminó para entender que esos cambios eran importantes para mejorar y aminorar el impacto y mejorar la minería que se quería hacer? Ahí había algo de razón. Entonces los peritos han demostrado independencia y una profundidad. Y hay que dialogar con el otro. El tercero es Yanacocha. O sea, también Yanacocha merece, se le llame a un diálogo. No es alguien que se le dice, ¿quieres o no quieres? Y ellos van a evaluar, van a saber, porque van a mirar a largo plazo cuánto esto de sacrificio en el sentido de la reducción de sus ingresos y el aumento de sus costos les va a significar. Entonces, esto es un arreglo que tiene el gobierno. Lo que tiene que decir es, no es que después de esto voy a sacar un decreto supremo, acordado el peritaje, iníciese. No, porque inclusive los cambios planteados ameritan por lo menos un año a un año y medio de demora de Conga. Entonces ya estamos 7 meses, aumentemos un año y medio, 2 años y más meses es lo que va a demorar Conga. Porque no puedes decir, uno no puede decir que el desmonte va a ser llevado a otra cuenca y eso requiere un análisis que va a demorar. Entonces es un impacto que Yanacocha va a tener que asimilarlo, pero en una conversación, porque Yanacocha te va a decir, esto lo voy a hacer en plenitud de paz social, qué bien, esto sí es un activo que yo estaba perdiéndolo. Si entonces esto me da una condición de un arreglo, yo voy a mirar al futuro con confianza y tal vez pierda algo, pero gane después. Inclusive yo digo, un buen acuerdo de hoy entre región, Yanacocha y el gobierno nacional, daría pie, es una especulación, pero tiene un sentido, a que el Quilish dentro de unos años vuelve a ser conversado. Porque cuando se termine la represa El Chonta, que va a dar 40 años de agua a Cajamarca, va a terminar de decir que entonces el peligro del Quilish era que iba a quitar el agua a la ciudad, ¿no? Porque era la esponja, va a haber un cambio. Entonces, aunque no me adelanto, especulo, pero el diálogo tiene sus efectos. Entonces, otras buenas inversiones podrán darse, como en Río Tinto. En Río Tinto, en la granja, que queda en Querecoto, Chota, la empresa ha encontrado uno de los yacimientos más grandes del mundo, pero ha decidido que no la va a empezar a explotar a la vez, porque siente que el impacto puede ser mal entendido y ser muy complicado. Y ha decidido empezar por partes. Y el propio gerente Ian Wood ha dicho, lo social va a dominar a lo técnico, y por lo social tiene un esquema de una explotación progresiva. Entonces hay muy buenos cambios que hay que saber enfrentar. Nos vamos a Moquegua
la mesa de diálogo ha decidido... Pero antes diremos que, sí, discúlpeme. Nos quedamos en Cajamarca, Sí. vuelvo a Cajamarca. No, tengo que recuperarlo nuevamente en Cajamarca. Hay también otros actores. Hay un grupo muy grande de empresarios cajamarquinos que tienen invertido su capital, reforzando sus empresas medianas, pequeñas, para trabajar para el proyecto Conga. Un buen punto. Estas personas ya han invertido. Así es. Y estas personas tenían, a su vez, muchas otras personas trabajando. Tienen deudas en los bancos. Y tienen muchas deudas. ¿Por qué ellos no son considerados en el diálogo? Ese es un punto que hay que conversar. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué las 32 comunidades de alrededor de Conga siguen fieles a Conga? Yo creo que sería una mente demasiado malévola decir que están comprados. De ninguna manera. Ahí hay un buen acuerdo. Hay que reconocerlo. Luego de 8 meses parados y siguen. Quiere decir que hay que reconocerlo. Yanacocha ha hecho un buen acuerdo con el área directa. Claro. Pero ahora es también un motivo de diálogo, porque también son cajamarquinos, de cómo se les ayuda. Porque va a seguir parado el proyecto si es que se aceptan los cambios. Entonces ya no son solamente los empresarios, ya también son los comuneros y los campesinos. Entonces, ¿por qué ellos no pueden participar en el diálogo? Los comuneros. Y sí participan en el diálogo, discúlpeme, déjenme está preguntarle bien, para que usted me pueda sí. responder. ¿Por qué sí participan en el diálogo gente como Saavedra, que toma la violencia, que organiza paros y toma la carretera, y no participan los comuneros que sí están de acuerdo y, como usted dice, tienen un buen acuerdo, un acuerdo evidentemente beneficioso, porque si no, no seguirían siendo leales, ¿no es cierto?, en el mejor sentido de la palabra, a ese acuerdo, o los empresarios. Ese es un buen punto. Y ahí la invocación a que el presidente regional retome ese rol de ser presidente de todos los cajamarquinos. Y él debería defender los intereses de los empresarios que hoy día están endeudados, porque suponían que iban a trabajar bastante, 300 millones de dólares iba a ser toda la inversión. Y cuando hablaba de los comuneros, quería explicarle que son empresarios de comunidades, o sea, los comuneros han formado sus empresas comunales. Con asesoramiento y ayuda. Eso es una revolución del la emprendimiento minería en los Andes. Claro. Es muy grande, en todo el Perú hay como 1.200 empresas comunales, que son sus proveedores de las empresas. Es un gran cambio, pero ellos también, el presidente regional debería representarlos. Cuando él habla, nos hemos enemistado, también, si está hablando de reconciliación, con ellos debería reconciliar, pues son también igualmente que cajamarquinos, claro, y que han creído en el proyecto. Pero si el presidente no los representa, como no los ha representado todos estos meses, al contrario, los ha combatido, ¿qué hacen estas personas? ¿Quién los representa? Lo debería hacer el gobierno nacional. Pero yo creo que de todas maneras, por eso es importante que luego del anuncio del presidente tan impactante y definitivo, no termine esto en un decreto, sino en un diálogo con una propuesta clara. Y en ese diálogo estamos ahora hablando justamente de incorporar el tema de los empresarios locales y los empresarios comunales para que también ellos sean recogidos en su propia interés, que hoy día ha sido gravemente perjudicado y que no es justo, porque ellos apostaron a un proyecto que creían totalmente ilegalmente planteado. No, y que el gobierno central había ya admitido, por lo tanto ellos invirtieron. O sea, en verdad Yanacocha tiene la posibilidad de denunciar el contrato. Claro. Por eso este es un diálogo. Por eso, ¿Y podrían los empresarios que están perdiendo su inversión en Cajamarca denunciar al gobierno regional y al gobierno o al gobierno central? Porque la situación estaba clara, la legitimidad los asiste y de repente les quitan la alfombrita y las personas se van de bruces. Entonces, habría que ver el carácter del contrato, ¿no? En verdad deberían denunciar a quien hizo el contrato. Defiende a estas personas. Y debería conversarse con los bancos, porque los bancos de buena fe les han prestado porque sabían que estaban respaldados por la empresa, por una tremenda empresa, entonces tenían un crédito muy rápido, pero ya están teniendo que pagar cada mes. Entonces yo creo que es un tema no de unos cuantos, estamos hablando de varios cientos, inclusive miles de personas. 6.000 personas que estimaba. Así es. Y debe saber que para producir esto, Yanacocha es algo muy importante. Conversó con Fluor. Fluor es la empresa constructora que es contratada por $1.000 millones la construcción de todo lo que hace el Tajo. Y Yanacocha le dijo,
te contrato, pero yo te pido que 300 millones de tu operación la destines a contratar a los empresarios comunales y locales que yo tengo acá necesidad de trabajar con ellos. Ellos inmediatamente le dijeron, de ninguna manera, yo estoy acostumbrado a trabajar con mis grandes equipos y calificados y que traigo de todo el mundo. Bueno, no te contrato. Fluor aceptó que parte de estas 1.000 millones sea para estos empresarios. Claro. Ahora, con todo esto que ha venido sucediendo, ha habido esta lamentable oposición, se ha llegado al resultado de este peritaje, y este peritaje ha dado varias luces importantísimas. Muy bien, pero usted dice, ¿se va a demorar 2 años todavía? Un año y medio. Sí, pues porque no es que el EIA se ha reformado. Es que eso complica la cosa, porque eso podría ser retroceder a Yanacocha o a Newmont y decir ya no. Podría, pero también sabe que pierde una enorme oportunidad. Y las empresas miran a 20 años. Claro. Hay empresas que han durado 10, 12 años. Hay empresas que demoran 3, 4 años. La mayoría sabe que una inversión minera tiene todos estos espacios. No digo que es facilísima la decisión. Lo están viendo. Ya hablé con ellos y no me dijo, es una locura, no me dijo, lo estamos estudiando. Entonces es una buena señal. Además hay una empresa peruana ahí, Buenaventura. Claro. Es una empresa que tiene mucha mediana minería y gran minería, está en Cerro Verde, es una empresa que mira el país y una vez me dijo uno de sus dueños, la diferencia con una empresa extranjera es que yo me voy a quedar, entonces yo voy a invertir, así que yo creo que lo van a ver, mira, en todos sus ángulos. Lo que más quisieran es que esto culmine en una solución dialogada, porque eso hace que crezca toda la inversión. Pero va a haber un problema, en el 2016 no va a haber Cano, porque la curva de bajada de Yanacocha actual va a llegar a su punto, y si Conga sale, todavía no va a estar en el 2015-2016, sino otra vez en el 2017, entonces ahí va a haber pero bueno, se tendrá que enfrentar. Bueno, los cojamarinos tendrán que hablar con Santos. O sea, de 300 millones de soles van a llegar a 10, 20, pero uno o 2 años, pero es así. Si no hay Conga, claro, va a bajar de 300 a 20, eso es bien peligroso, pero yo creo que Santos, con sus mensajes últimos, está demostrando, hay su lado, ¿no? Hay un lado de él, hay una declaración que hizo él hace en una revista, dijo, yo quiero 20 años de minería, y luego quiero que no haya tanta minería, no haya minería. Entonces un poco la visión es que no quiero que la minería sea lo principal en Cajamarca, lo cual en un sentido está bien. Debe ser tan importante el turismo, la agroexportación, la biodiversidad, el café, el cacao. Está bien que la minería no tenga tanto peso, porque acá en el Perú, ¿por qué nos angustiamos tanto? Porque la minería tiene 60%. Entonces, si la minería fuera el 20%, no porque la torta sea chica, sino porque la torta se agranda en otros rubros, estaríamos mejor, ¿no? Esa visión de equilibrada de minería compartida, pero no dominante, me parece que Santos la recogió. Entonces, creo que pero vamos a ver. Claro. Él tiene que tener la valentía de decirle a Saavedra, de decirle a Marco Arana, yo voy a tomar esta posición y enfrentarse y demostrar a su pueblo que le está haciendo lo mejor. Creo que es lo mejor. Pero si el gobierno no lo llama a dialogar, en el buen sentido, ya empezó a llamarlo, también va a sentir a dónde me estoy yendo. Es decir, ¿qué puente me están poniendo a mí para yo dar un paso atrás en el aspecto de Conga va o no va, pero para pedir diversas cosas adecuadas y que mi jefatura regional recobre el brío con aprendizajes mutuos y no haya ganadores ni vencidos, sino una recuperación de la credibilidad en forma conjunta? La credibilidad es fundamental porque si no va a haber canon en el 2016, es fácil que cualquier otro político que está necesitando votos le cuente a la gente que hay una traición, ¿no es cierto? Y que en realidad quienes se comprometieron en impulsar el desarrollo no lo han hecho. O sea, es muy fácil no decirle a la gente la verdad, porque la verdad tiene una serie de detalles que no son de dominio público, pues. Desgraciadamente no hay Estado haciendo una prédica constante de lo que es beneficioso para el desarrollo. Incluso en el tema de la minería, no podemos pensar, no podemos ni siquiera soñar ni plantearnos un país equilibrado en sus actividades productivas si no hay dinero para invertir para transformar, y transformar financiar y financiar. Y ese dinero, por el momento, el primer dinero tiene que venir de la minería. Pero déjeme reconocerle a Santos un mérito, de todas maneras. Él sí fue capaz de decir,
esta manera como estamos haciendo crecer la minería está generando crisis. Yo creo que cuando en la segunda parte de su discurso el presidente Humala habla de el antes y después, también él dice el antes y después, es porque no es forzado, no es demagógico, no es ser antiminero, decir que los CIA ya no pueden seguir las evaluaciones de impacto ambiental siendo evaluadas como ahora se hace. Ya están las propuestas de cambio radical, que el tema del agua significa que, como dice Yanacocha, primero el agua, luego la mina. Es un cambio que hay que hacer. Creo que Santos alzó la voz y lo han escuchado. Pero Tal vez alzó la voz con improperios. Yanacocha ha dicho primero el agua y después la mina. Sí. ¿Lo dijo después de Santos o antes de Santos? Antes de Santos, por supuesto, pero es la voz de Yanacocha. Ahora yo espero que todas las empresas hayan buscado a Yanacocha, escuchen a Yanacocha y digan, cuando yo tengo un proyecto no voy a competir por agua dulce superficial, como ya le han planteado a Saudi, pero me vuelvo a Cajamarca, también está ese tema. Cuando yo tenga un proyecto voy a hacer lo que están pidiendo, represas, y esas represas conservan el agua y le doy a la agricultura y me doy a mí mismo. Y si estoy cerca del mar, agua de mar, o si estoy en Arequipa, agua servida, como Cerro Verde brillantemente lo va a hacer, usando todas las aguas servidas de la ciudad. Extraordinarias soluciones. Extraordinarias soluciones. Pero eso hay que convertirlo en política pública y creo que la voz... ¿Quién tiene esa voz? ¿Quién debe tener esa voz? El gobierno tiene que recoger eso y en las propuestas de ley ya tiene que estar incorporado eso como una política pública, no como que si lo haces así, no. Ojo, yo no te voy a permitir que uses agua subterránea y agua superficial cuando puedes tú tener un mecanismo de retención del agua en los Andes. Y así, minería en la cuenca será minería más agua en la cuenca, en la cabecera de Cuenca. Justamente lo contrario que algunos dicen. ¿Por qué no se escuchó? ¿Por qué estamos hablando ahora después de que un presidente se haya atrevido, no exactamente como lo estamos diciendo, pero se haya atrevido a decir, necesito que entiendan que hay que cambiarla? Y el presidente regional lo ha dicho, y el peritaje lo ratifica, habla de cuadriplicar los reservorios de agua. Entonces, la protesta, aunque suene, se justifica, ¿no? Por supuesto que estamos en un punto, puede no justificarse si se lleva el exceso. Es difícil el equilibrio, pero yo creo que ha habido en ese sentido algo positivo y me parece que el presidente Humala ha escuchado eso, pero ahora él debe decir no solo decido, decreto, dispongo, instruyo, sino dialogo. Y eso lo hace más fuerte, no lo hace más débil, lo va a hacer mucho más fuerte y esa es la invocación. Y eso podría pasar también en Moquegua, debería pasar en Arequipa, en el caso de Tía María, Tía María, proyectos parados. En Queyabeco ya están haciendo otra represa, querían hacer la represa de Pasto Grande, y ahí hay que hacer represa de Tolapalca para que el Valle de Tambo, con tanta agua viene cuando hay lluvia, enorme río y después hay escasez. En fin, está a la mano esa solución con la autoridad del agua que la impulse y los presidentes regionales que están muy claros en eso. Entonces, de repente, esto que hemos visto con tanta sufrimiento y preocupación se transforma en la oportunidad de una minería aliada del agua, donde no hay minería que no recupere, recicle. Hasta en la sierra, en la zona altoandina, hay muchos ríos salados naturales. Usar esa agua. Acabo de estar en Buenaventura, en Tambomayo, que es una zona de Arequipa, donde hay un río muy contaminado, pero natural. Entonces le pregunto, ¿pueden usar eso? Por supuesto, la tratamos y es nuestra agua. Muy bien, entonces están ayudando. Ese cambio está dando. Y no lo estoy diciendo que yo, sino las empresas lo están haciendo. Eso es lo mejor del peritaje, eso ¿no es podría cierto? ser la gran lección del peritaje. Haber acabado con los mitos sobre el agua. Así es. Esa es la gran lección del peritaje. Y eso podríamos cambiar. Y eso abriríamos un nuevo capítulo. Estupendo. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Estupendo escucharlo. Muy amable. De igual manera, gracias. Vamos a hacer una pausa chiquita.